manera diferente. Vamos a empezar de una manera diferente. Nuevamente les doy la bienvenida a los que se van conectando. Bienvenidos y bienvenidas a una conferencia más de los días martes. El día de hoy vamos a empezar un poquito diferente, ya que como ustedes están acostumbrados a tener un flyer, la musiquita de bienvenida para que se vayan acomodando y demás, pues el día de hoy vamos a empezar de una manera un poquito diferente, ¿no? Darles la bienvenida y las gracias. El tema de hoy es manejo de conflictos y creo que con ese tema vamos a iniciar. Vamos a tener a la coach el día de hoy con nosotros, Alejandra Mendoza. Ella nos va pues a transmitir mucha información que nos va a servir muchísimo a todos, ¿no? Tanto a ustedes como a nosotros. De hecho, les comentaba ahorita, el tema es manejo de conflictos y precisamente algo que nos pasó, y Luis, no sé si andas por ahí que me puedas compartir o les puedas compartir a los que se van conectando ahorita, ¿qué es lo que nos pasó el día de hoy, Luis? Hablando del tema. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Nuevamente les agradezco que se encuentren hoy acompañándonos en esta conferencia. Y antes de iniciar, antes de las 6, minutos antes de las 6, tuvimos un pequeño percance. Y digo pequeño para no decir que gran percance. Nuestra computadora pues se descargó con la que transmitimos, con la que compartimos pantalla y les arrojamos los flyers y demás. Entonces empezamos a vivir minutos antes de las 6 un conflicto. Y fue gracioso porque el tema que vamos a ver el día de hoy se llama manejo de conflictos. Y en esta ocasión, la computadora que se descargó fue la mía. Entonces, en esta ocasión, no sé, Miranda me lo hubiera mentado y me hubiera dicho, no, es que tú, que tu cargador porque lo olvidas. Y no, es que tú, Miranda, que chalala. Entonces, en ese momento nos hubiésemos lanzado un sinfín de quejas culpando yo a Miranda, Miranda a mí. Pero no sé, que pudimos haberlo hecho. sí, fácilmente. Tanto Luis como yo hemos tenido unos días muy pesaditos, con mucho trabajo, gracias a Dios, y no hemos estado como emocionalmente al 100%. Y creo que era como un tema para agarrarnos no a golpes, agarrarnos, agarrarnos a palabras y a desquitarnos por los problemas que traía, los problemas que traigo yo, los temas que traemos emocionales también, y creo que era como un reto, o creo que por algo pasan las cosas. Es un muy buen tema para comenzar y hacerles saber que media hora, literalmente media hora antes de las 6, empezamos con un tema de no traigo cargador, y me dice, ¿traes cargador tú? Y yo, la neta, yo tampoco traigo. Entonces, ni yo poder apoyarlo a él, ni él apoyarme a mí, y en lugar de estar uno contra el otro, decirnos, no, es que tú, ¿por qué no lo traes? Porque tú no eres responsable, no, es que tú, lo que hicimos fue ver qué sí podíamos hacer, ver de todas las opciones qué soluciones nos pueden servir para que esto se dé, porque tanto Luis como yo tenemos un compromiso con ustedes de estar aquí pase lo que pase. Es un compromiso que tenemos tanto con TRAE, con el ARC y con Mari, y con todos ustedes que nos ven todos los martes y todos los jueves. Entonces creo que ¿qué más puedes agregar tú, Luis, con eso? La verdad es que lo sigo pensando y es muy gracioso. O sea, pónganse a pensar y en realidad esto nos suele pasar. Creo que ninguna persona estamos exentos de pasar por ese tipo de situaciones donde en realidad, no sé, estamos en el trabajo, en la escuela, vaya, estamos a minutos de empezar una exposición y pum, el compañero que se sabía todo no llegó, o Del USD. sí, o simplemente yo tenía todo en una presentación y tal, se me perdió el USB o lo que sea, ¿no? Y ahora sí que ahí está lo interesante, es, ok, ocurrió esto, ¿qué voy a hacer? Y para esto yo estoy intrigado y ahora sí que entusiasmado porque nuestra compañera Alejandra Mendoza venga y nos platique de pies a cabeza este tema tan importante. Y te digo, más, si yo estaba emocionado al escuchar la conferencia, ahora lo estoy aún más porque acabo de vivir ahora sí que un conflicto. Entonces, esperemos que eso se ponga muy bueno. Sí, sí, sí. De primera mano tenemos ahí el manejo de conflictos. Ahorita vamos a ver qué tips, consejos y reflexiones nos puede dar nuestra compañera Alejandra Mendoza. Les voy a comentar, bueno, ya con este preámbulo, ya poniéndolos un poquito en contexto de todo lo que nos pasó el día de hoy, les doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes, a los que se van integrando. Vamos a
a ver el día de hoy un tema muy importante. Les voy a comentar un poquito más acerca de Alejandra Mendoza para que la conozcan y darle la bienvenida a la conferencia del día de hoy. Ella tiene una formación en coach con diseño ontológico, es egresada de aquí de Atrae, es también docente o ha sido docente en varias universidades, es asesora de restaurantes en administración estructural y operatividad. Me voy a regresar porque ya me estoy trabando. Creo que apenas ahorita ya me están pegando los nervios. Vamos a regresarnos. Asesora de restaurantes en administración estructural y operatividad. Es ponente de cursos en cámaras como Canaco y Canidac. Es actualmente, tiene una licenciatura en psicología y licenciatura en educación. Ok, creo que también esto es parte de, ahorita yo creo que entré como en un conflicto interno de por qué no leíste la semblanza anteriormente, por qué esto y lo otro. Creo que nos confiamos a que yo por ejemplo, tengo todo esto previsto, yo tengo mi computadora, tengo los documentos, tengo todo como estructurado, y ahorita con todo lo que nos pasó es como que, ok, pero ¿qué vamos a hacer? Y ahorita ya no es un conflicto con alguien más, es un conflicto conmigo misma, porque, ok, mi responsabilidad era haber leído eso para que no me pasara esto, ¿no? Digo, igual, de cosas que pasan, no está en nuestras manos lo que pasó a Luis, no está en nuestras manos el no hacernos responsables ni uno ni otro, pero pues es lo que tenemos ahorita y como les comento, ¿no? Todo esto lo hacemos para el bien de ustedes, para que ustedes puedan recibir esta información y vamos a darle con todo. Vamos a darle la bienvenida a Alejandra Mendoza. Alejandra, ¿andas por ahí? Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás? Aquí viendo cómo se conflictúan. Creo que el día de hoy nos vas a poder ayudar en lo personal y creo que también a Liz, pero pues también a todos los que nos están viendo, ¿no? Una vez más, muchas gracias a todos los que están conectando. Gracias por asistir a una conferencia más y bienvenida, Alejandra. Vamos a ver qué podemos aprender y reflexionar el día de hoy. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Luis. Gracias a Trae. Bueno, antes que nada, pues un placer estar nuevamente en estas conferencias, siendo que pues es una de mis almas mater, ¿no? Atrae. Y pues siempre con el agradecimiento y la disposición. Arquitecto, por ahí lo puedo ver. Sé que nos vamos a conflictuar usted y yo, como siempre ha sido, como siempre será. Vamos a ver, y no tanto que aprendan, ¿no? Sino de lo que uno puede compartir y que a la vez yo siempre he dicho que los ponentes, los maestros, los que damos clases, los docentes, aprendemos muchísimo más cuando estamos precisamente haciendo una exposición o compartiendo algún tema, ¿no? Entonces, eso es lo importante, es lo más bonito para mí, el poder aprender o reaprender o desaprender algo. Nuevamente, muchísimas gracias. Vamos a empezar con este tema. Este tema a mí me gusta mucho porque cabe mencionar que antes solía conflictuarme demasiado. No digo que no lo haga. ¿Se escucha distorsionado? Sí. A ver, voy a intentar conectarme desde el celular. No te preocupes, igual sí se escuchaba un poquito como distorsionado, pero esperamos que ya con esto se escuche un poquito mejor. Igual sí se entendía y todo, pero sí se escuchaba un poquito como distorsionado. Y sí, Miranda, nadie está exento a que nos pasen un sinfín de cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos a,
Vamos a aceptar nuevamente a Alita a la sala. Y creo que te das cuenta cómo es como una bola de nieve. Creo Claro. que primero a nosotros, luego a ella. Ahorita al final nos comparten qué más les pasó a ustedes también para ver si no somos los únicos. Lo que no saben es que esto está programado, esto ya está actuado. Eso es para que... Al final, Te doy el así como que ejemplo. sorpresa. Pero bueno, es parte de, creo que no sé exactamente qué puntos vaya a tomar el día de hoy Alejandra, pero creo que parte de... El audio en el otro que entré, por favor. A ver, ahí Luis le va a dar acceso al micrófono con el otro para que se escuche un poquito mejor. Listo, creo que ya, ¿eh? Sí, ahí me escucho bien. Ah, excelente, ahí te escuchas mucho mejor. Excelente. Muy bien, ahora sí otra vez buenas tardes a todos. Voy a repetir un poco de lo que hablé al principio para que todo haya quedado claro. Seguimos conflictuándonos, entrando en conflicto un poquito. Gracias a todos, antes que nada, por estar aquí, por permitirse este espacio y por permitirme también este espacio a mí, de estar aquí con ustedes. Como siempre, pues un placer de estar con mi alma mater, agradecida y compartiendo, ¿no? Les comentaba hace un momento que la importancia para mí de poder compartir un tema como maestra, como docente o como ponente, es esta parte del aprendizaje, el desaprendizaje constante que uno va obteniendo, ¿no? A mí este tema en lo particular es uno de mis favoritos, por así decirlo, porque puedo confesar que anteriormente pues era una de las personas que más se conflictuaba de todo por todo, de nada y con toda y con nada, ¿no? Entonces, que si pasaba la mosca, ¿por qué pasaba? Que si no pasaba, ¿por qué no pasaba, no? Y entonces todo este sinfín de situaciones que constantemente vamos viviendo, porque al final del día hay algo claro, ¿no? Somos unos seres humanos, los cuales, y como lo hemos aprendido dentro de esta formación en ATRAE, pues somos sistémicos. Entonces, al final del día, están en una constante jugada lo que es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra emoción, ¿no? Entonces, a veces es bien complicado hacer que nuestro cuerpo comprenda nuestra emoción o que nuestra mente comprenda nuestro cuerpo, y estamos en esta disyuntiva y en esta constante lucha interna, principalmente con nosotros mismos, ¿no? Entonces, suele llegar a ser bastante complicado. Entonces, sí, es uno de mis temas favoritos de poder compartir con ustedes. Así es que vamos a ver qué vamos a aprender y qué vamos a desaprender en esta noche. Antes que nada, bueno, a mí me gusta mucho interactuar con la gente, porque a veces siento que cuando estamos, y más ahorita en línea, cuando estamos dando una conferencia o una clase y veo pantallas apagadas, como que sentimos que estamos monologando o como que estamos solitos hablando, ¿no? Entonces, sí, si gustan prender sus cámaras, eso sería genial para sentirnos como que estamos todos juntos, adelante. No importa que estén en sus camitas, acostaditos, bien a gusto. Va a causar envidia, pero no importa, ustedes denle. Y la otra, si alguien tiene de pronto una duda, una pregunta y quiere participar, ahora sí que oralmente, no escribiendo, siéntanse con la libertad, con la confianza de tomar turno y adelante, porque al final del día, pues de eso se trata, ¿no? De poder llegar a una interacción donde todos podamos sentir que realmente estamos aprendiendo o desaprendiendo, y se nutre mucho más esta dinámica. Así es que con toda confianza y antes que nada. Pues vamos a iniciar y voy a empezar con una pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que vendría siendo la raíz del conflicto? La principal raíz del conflicto. ¿Qué se les podría venir a ustedes a la mente al decir, bueno, es que el conflicto se da por esto? Alguien que quiera comentarlo o que quiera escribirlo. Igual para comentarles a todos los que están conectados lo que pueden hacer para participar, son dos opciones. La primera es escribir ahí en el chat o levantar la manita. Igual Luis me podría hacer el favorzote de darles acceso al micrófono a las personas que así lo deseen. Y si no, si te parece, mientras, Alejandra, vamos a leer los comentarios.
Adelante. Y el primero dice, el querer cambiar a otro. El no ponerse de acuerdo, querer tener la razón o no aceptar las cosas como son. Falta de diálogo, desacuerdo, la no tolerancia. Eso es lo que han comentado hasta ahorita en el chat. Excelente. Me parece que tenemos una manita levantada, Moni. Ok, excelente. Vamos a darle acceso al micrófono, por favor, Luis. Creo que estamos en conflicto porque se escucha música, a veces nos queda poner a bailar, ¿verdad? Sí, no podemos ahorita en la transmisión, es lo malo. Sí. Bueno, ni hablar. Entonces, si le gusta cerrar el micrófono y nos vamos con la siguiente, o me parece que ahí hay otro comentario y Sí, si no, hay más ya comentarios. después. Igual vamos a seguir leyendo los comentarios. Dice es estar en desacuerdo por alguna situación o forma de pensar, sentir o actuar. Aceptación de los demás como son. Eso es lo que han comentado hasta ahorita. Excelente, Moni. Gracias a todos por participar y gracias, Moni, por la lectura. En efecto, tenemos dos raíces. Aquí se va a dar dos vertientes de la raíz del conflicto. La primera es la injusticia. El sentir que algo es injusto. Esto es injusto y por ende no estoy de acuerdo. Y entonces genera un conflicto en mi existencia, que ahorita vamos a ver por qué genera un conflicto en mi existencia. Y la segunda, querer tener la razón, porque recordemos que en esta disciplina el juego más practicado o el deporte más practicado, como dice el Arqui, es querer tener la razón, ¿sí? Pero al querer tener la razón, lo justifica la injusticia de igual manera. Entonces, si lo viéramos en un escalafón, primero tenemos algo que se llama injusticia y posteriormente tendríamos el querer tener la razón y que por ende esto me deriva a que yo quiero que los demás piensen como yo quiero que piensen, ¿sí? Entonces, aquí entramos en un conflicto existencial. ¿Y por qué entramos en un conflicto existencial? Porque mis creencias, mis juicios, mi educación, mi cultura no me permiten ver más allá de lo que puede suceder, ¿sí? Entonces, al no permitirme ver eso, yo me quedo en una como cápsula, en una burbuja, donde solamente estoy viendo mi parte. Y, para ejemplo, les voy a poner algo. Yo voy a poner algo enfrente de mi pantalla y ustedes me van a hacer favor de decirme qué es y de qué color es, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es y de qué color es? Alguien que me escriba, que me diga qué es esto y de qué color es, por favor. Me acerco un poco más. ¿Qué es y de qué color es? Ahí pongan en el chat. ¿También yo puedo participar? Claro, claro. Según yo bueno, vamos a ver primero en el chat. Lápiz color café, veo un palito café, no se ve bien, un labial guinda, que es justamente lo que iba a decir yo, un lipstick guinda, una pluma guinda. Ok, muy bien, gracias No a todos. nada, es un puro color café. Es un puro. Labial guinda. Excelente. ¿Alguien sabe, bueno, o más bien algo que practicamos o decimos mucho es la lógica? Yo quiero decirles, estimados, que en el campo de las humanidades la lógica no existe. La lógica existe en el campo de las matemáticas, de la física, de la cuántica, de todo eso sí, no sé, porque si aquí hay un ingeniero me va a decir, a ver, espérate, ¿cómo que la lógica no existe? No nos vamos a conflictuar. Sí, claro que existe, pero en otros campos, pero en las humanidades no, lamento decirte que ahí no, porque no somos cuadrados como las matemáticas, porque hasta las matemáticas nos han enseñado que no son tan cuadradas como nos las han querido mostrar desde un principio. Entonces, si esas no pueden ser tan cuadradas, ¿cómo te explico que nosotros al ser tan sistémicos no podemos tener un patrón cuadrado? Estamos en algo que comenta mucho Juan Carlos,
otro coach, en el devenir constante. Estamos en el constante cambio, en la transmutación constante. Entonces, por eso no podemos ser cuadrados y por eso no existe la lógica en las humanidades. Tan simple, tan sencillo como que lo que tú pensabas hace un mes, ya no lo piensas ahorita. O como lo que pensábamos antes de la pandemia, ya no es ahorita, ¿sí? Estamos en constante transformación y por eso no podemos ser cuadrados, porque estamos aprendiendo y desaprendiendo. Te voy a compartir que cuando nosotros le decimos a alguien, oye, es que, ¿cómo es posible que no hayas visto que esto era un lápiz labial de color rosa, ni café, ni guinda, ni un puro? Es un lápiz labial, en efecto, un lipstick de color rosita, ¿sí? Pero tú en tu perspectiva, desde tu perspectiva donde estás, porque yo lo tengo aquí enfrente, entonces yo fácil podría decirte, ¿cómo es posible, compañeros coach, que con las distinciones que tienen, no me pueden decir que esto era un lipstick rosa? Sí, o sea, ¿qué clase de lógica? ¿Eh? Porque así nos ponemos. Y entonces, la otra sería que si yo no quiero que suceda eso tan fácil como decirles, muchachos, esto es un lipstick rosa, y cuando yo les pregunte, pues ustedes me dicen, ¿verdad? Y entonces yo ya me aseguro que ustedes vean lo mismo que yo estoy viendo, pero aún así, recordemos que hay algo que tenemos que es la biología, y la biología nos hace diferentes. Por ejemplo, si aquí hubiera un daltónico, aun cuando estuviéramos en la misma sala, juntos, brazo a brazo, y enseñáramos el lipstick y dijéramos es rosa, el que es daltónico, el que tiene a lo mejor otras capacidades, otras distinciones, lo va a ver diferente. O a lo mejor él no lo conoce como un lipstick, a lo mejor él dice es que es un lápiz labial, o a lo mejor él dice es un tinte para labios, o qué sé yo, porque va a depender mucho de su cultura, repito, de su biología, de su educación y de lo que él conozca. A lo mejor en su vida él ha visto ese tipo de material y él no va a tener ni la menor idea de lo que es o para lo que es, ¿me explico? Sin embargo, estamos en una constante lucha con nosotros mismos por la injusticia que sentimos al no ser comprendidos. La injusticia se da porque consideramos que no estamos dándonos a entender o no estamos siendo comprendidos. De hecho, lo empezamos a manifestar en un diálogo que empieza a subir de tono no solamente en la voz, en la modulación, sino también en las palabras, ¿no? Cuando tú le quieres explicar a alguien, es que mira, te estoy explicando, pero no te está llegando él como que a comprender o no sientes y empiezas a subir, es que te estoy, o sea, espérate, no porque le grites va a entender mejor, al contrario, a lo mejor si le gritas lo bloqueas y lo perdiste, adiós, ya no te está entendiendo nada, porque a lo mejor se espantó, ¿no? Pues le digo que sí, para que no se enoje, aunque no le haya entendido. Y esto lo vamos manifestando constantemente en nuestra vida diaria. Y entonces, ¿qué sucede? Que dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestras familias, dentro de nuestro trabajo, en nuestros sistemas, vamos generando este tipo de situaciones que nos llevan al conflicto y a la no solución del problema o de la situación. Ahora sí que como dice Ricardo Arjona, el problema no es el problema. El punto es cómo nos enfrentamos a él o de qué manera lo estamos viendo. Miren, si bien es cierto que no somos responsables al 100% de las circunstancias, somos total y completamente responsables de lo que hacemos con ellas. Al final del día, cada uno de nosotros decide cómo ver su mundo, porque no es cómo ve el mundo, no, el mundo cada quien lo vemos de manera diferente. El mundo es diferente para cada uno, es más bien cómo estás percibiendo tu mundo. Y como tú percibas tu mundo, el mundo te va a percibir a ti, ¿sí? Si tú llegas de malas a un lugar y empiezas, no, es que es un día pésimo, y te dicen, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Y pues, o sea, ¿cómo te explico que vas a generar esas reacciones en los demás que están a tu alrededor? Entonces, ¿quién generó el conflicto? Pues el conflicto lo generó el hacedor de conflictos. Y el hacedor de conflictos, pues es el que está viendo el conflicto, que eres tú, ¿verdad? Ahora, podemos llegar a tener conflictos que le llamamos los que son sanamente apreciables.
porque es lo que nos va a permitir un aprendizaje o desaprendizaje. Pero esto se va a dar cuando tú tienes la apertura de aprender. Es muy válido que no estemos de acuerdo con todo, pero también es muy válido escuchar la otra parte de la historia o de la persona, porque a lo mejor ahí encuentras algo que tú no habías visto o no habías descubierto, y eso te va a permitir ver otros horizontes, ¿sí? Es como cuando China puso su muralla, ¿sí? Se apartó del mundo durante años y no veía más allá, y de pronto sale y, oh, espérate, las cosas han cambiado. Imagínate que ahí se hubieran quedado todavía por los siglos de los siglos hasta ahorita. No tendríamos todos los avances a lo mejor que tenemos gracias a esa cultura, ¿me explico? Entonces, el aprender o desaprender es parte del conflicto, pero nos conflictúa muchísimo el desaprender. Es que esto ya lo conozco, ya sé cómo hacerlo. ¿Para qué aprendo algo diferente si así ya lo sabemos hacer, no? Y eso nos pasa mucho en las organizaciones. Llegamos a una empresa y queremos meter acciones nuevas, algún tipo de proceso nuevo, y la misma gente que ya está tan acostumbrada a ese día con día de lo mismo, nos dice, oh no, eso ya lo intentamos y no se puede. Ah, no, 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 ni se te ocurra. Uy, no, así lo hemos hecho siempre. ¿Por qué? Porque hay un miedo constante, porque nos da miedo el qué va a pasar y si no nos funciona. Pero ¿quién te dice que y si funciona? Y no necesariamente va a funcionar a la primera. Yo te lo voy a poner así, cuando aprendiste a caminar, ¿a poco en cuanto te bajaste de brazos de mamá, te pusieron en el piso, dijiste, soy bien fregón y me pongo a caminar? Claro que no, te tuviste que caer, tuviste que gatear, te tuviste que romper la boquita para aprender a caminar. Ese conflicto es al que le llamamos el sanamente conflictuarte, el permitirnos llevar a este tipo de situaciones que nos lleven a un aprendizaje constante. Ay, perdón, es que me dejaron a oscuras, no sé por qué, pero ya estoy aquí. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, te escuchas. Gracias, gracias. Bueno, hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, mami. De hecho, hay un comentario con respecto al tema de la lógica que estabas comentando hace ratito y dice, la lógica no es igual para todos, ya que mi lógica no es igual que tu lógica. Es correcto, totalmente. Excelente. Así es, o sea, la lógica va a ser para cada quien conforme, repito, haya construido su mundo. Las circunstancias en las que fuimos educados de tres maneras. Lo que es la educación primaria, que nos la da nuestro tutor, nuestros padres, la educación secundaria, que nos la da la escuela, y la educación terciaria, que nos la da la sociedad. Estos tres tipos de educación son los que van a ser la primer codificación dentro de cada uno de nosotros de nuestro futuro aprendizaje o percepción. El ser humano vive de constante percepción. El ser humano constantemente está percibiendo y a la vez de percibir está haciendo sus propios juicios en base a su propia historia, ¿sí? La percepción se va a dar, repito, en base a estas tres bases, estas tres circunstancias. Si construyéramos un edificio, estos serían nuestros tres cimientos. Sin embargo, el ser humano va constantemente aprendiendo y desaprendiendo, y de esta manera va sumándole a esa construcción constantemente o restándole cierta información. Pero ya es responsabilidad de esta persona que está percibiendo el poder darle una secuencia a su formación. Ahora bien, nosotros, dentro de cada uno de nosotros, tenemos algo que se llama cerebro triuno, ¿sí? Este cerebro triuno, no sé si alguien ha escuchado de él, pero este cerebro triuno es lo que nos va a permitir reaccionar, ¿sí? La reacción que nosotros vamos a tener es en base a algo que le llamamos coloquialmente ego, pero que en otras ramas lo vamos a conocer como el subconsciente. El subconsciente es
como tu niño de 4 años. Un niño de 4 años. Creo que tenemos un problemita con tu audio. Se está trabando un poquito. ¿Ya está bien? A ver, habla. ¿Sí? Sí, ya. Gracias. Repito, no le interesa a tu subconsciente si hay dinero, si no hay dinero, si está en condiciones apropiadas o no está en condiciones apropiadas de podértelo dar. Simplemente el niño de 4 años dice, lo quiero ahorita y lo quiero ya, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos viviendo constantemente en nuestra lucha interna, ¿sí? Y repito, a esto le llamamos coloquialmente el ego. El ego no es que sea bueno o sea malo, sino que es lo que te va a permitir accionar y reaccionar. Y es lo que te va a llevar a las percepciones que tú vas a querer o vas a obtener de lo que estés observando a tu alrededor. Ahora, repito, el cerebro triuno. El cerebro triuno se va a componer del neocórtex, que está, si lo viéramos el cerebro dividido en 3 horizontalmente, la primera sería el neocórtex, la segunda sería lo límbico y la tercera sería lo reptiliano. Voy a empezar primero de abajo hacia arriba. Lo reptiliano es aquello que compartimos con todos los animales y fue el primer cerebro que se nos creó. De hecho, está debajo aquí donde está termina inicia, perdón, tu columna. Aquí, en esta parte, se encuentra esa parte del cerebro triuno. El cerebro reptiliano es aquello que nos permita ser instintivos, ¿sí? Todo lo que, las reacciones que vamos a tener. En segundo lugar tenemos al límbico y en el límbico vamos a tener todo lo emocional, ¿sí? Aquí va a estar toda la emocionalidad concentrada. Y por último, vamos a tener, el límbico lo compartimos con los mamíferos, pero ya no con los reptiles, ¿sí? Repito, el cerebro reptiliano lo compartimos mamíferos, reptiles, humanos. El cerebro límbico solamente mamíferos y seres humanos. Y por último tenemos el cerebro neocórtex. En el neocórtex se encuentra la razón. En la razón solamente lo tenemos en estricta teoría los seres humanos. Sin embargo, hay investigaciones que nos dicen que los delfines han desarrollado un tipo de neocórtex no tan evolucionado como nosotros, pero lo han desarrollado. Tan es así que tienen su propio idioma, se comunican muy parecido a lo que es el ser humano, pero en su propio lenguaje, por así decirlo, ¿no? Entonces, y otro de los animales que es muy acercado a nosotros es el marrano, pero el marrano más en nuestra forma biológica. También son muy inteligentes, pero más en nuestra forma biológica es lo más acercado, lo más parecido que tenemos. De hecho, hay muchos implantes que se han hecho de marranos, de cerditos con seres humanos, pero bueno, ese es otro tema. Una vez explicado lo que es el cerebro triuno, te quiero explicar por qué. Cuando nosotros entramos en un conflicto, el conflicto, repito, primero inicia en nosotros. En nosotros es donde está primeramente el conflicto, porque estamos percibiendo algo que, repito, es injusto, nos da miedo y queremos que alguien concuerde con nosotros. Entonces van a ser 3 cosas: injusto, miedo y querer que alguien más concuerde con lo que nosotros estamos diciendo. Cuando nosotros vemos que algo que percibimos está desfasada de estas 3 cosas que acabo de comentar, de estos 3 factores, el cerebro reptiliano es el primero que se va a activar, es el instintivo, y empieza a mandar una señal instintiva hacia el cerebro límbico. El cerebro límbico va a empezar a generar una emocionalidad y esta le va a empezar a mandar pensamientos al neocórtex, ¿sí? Pero repito, este cerebro se va a manejar por el inconsciente, ¿sí? El inconsciente que está sentado en su ego, ¿sí? Entonces, tú ves algo que es injusto para ti y empiezas a generar, sí, así es, y entonces empiezas a generar ciertos pensamientos en base a tus creencias, en base a lo que tú conoces o a lo que tú crees que es correcto. ¿Qué empieza a suceder? El cerebro triuno estuviera así.
lo que hace es que empieza a generar el triángulo de la inconsciencia. En el triángulo de la inconsciencia no hay paso a la razón, es decir, no va a haber entendimiento. Nos vamos a quedar solamente en la parte emocional y en la parte instintiva, ¿sí? Cuando nosotros estamos ya en esa parte, no vamos a escuchar de razones. De hecho, no sé si a ustedes se les venga alguien en la cabeza, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor todos en el mundo somos muy tranquilos, nadie gritamos, nadie nos enojamos, ¿verdad? Pero a lo mejor una que otra vez lo hemos visto por ahí en algún programa de ciencia ficción, lo vemos Aquí no hay que de alguien, esos, aquí no hay de esos. no, y menos en la comunidad trae, claro que no. Entonces, de esas personas que de pronto ya se molestan por algo y empiezan a gritar y empiezan a insultar o incluso empiezan a golpear. Entonces ya estamos viendo a una persona que está totalmente en su fase reptiliana, ¿sí? Esta persona ya está en una faceta que ya no la vamos a poder hacer entrar en razón. Pero por otra parte vemos a personas que no están así de agresivas, por así decirlo, pero que empiezan con su parte emocional. Es que nunca me entiendes, es que a mí nadie me hace caso, es que yo nunca voy a opinar, mejor para qué hablo, y empiezan, ok, estas personas están en su parte límbica, es decir, se nos fueron a la emoción. Pues tenemos dos tipos de personas, la persona que se me va al instinto, que es a lo reptiliano, y la persona que se me va a lo límbico, que es a lo emocional. Por más que tú quieras hablar, explicar, dar razones, demostrar, chalala, estas dos personas no te van a escuchar, porque una te quiere golpear y la otra está de víctima. Entonces, no hay poder humano que te permita entrar en un diálogo. Sin embargo, está el otro tipo de persona, ¿verdad? Que también está en su conflicto, está muy racional y quiere que tú veas que ella tiene la razón porque te está tratando de explicar. Entonces tenemos a las tres personalidades y cómo les explico que ninguna va a llegar a un entendimiento, al contrario, ¿sí? Aquí alguna de las tres tiene que ceder o va amorosa, los otros se le van a ir a la yugular, me explico. Y principalmente se le van a la yugular al que es límbico, ¿sí? Pero aguas, porque el límbico suele tener algo que le llamamos la manipulación, ¿sí? Lo que es el reptiliano tiene la agresión, pero lo que es el límbico tiene la manipulación. Como está en su papel de víctima, lo que hace este papel es llevarnos a un búnker. En este búnker es el búnker de la victimización. Entonces nos metemos ahí y empezamos a ver que todo mundo está en mi contra, nadie me quiere dar la razón, pobrecita de mí, sufro muchísimo en este mundo de perversión, que nadie puede comprenderme. Y entonces, para nosotros sacar a esa persona de esta parte límbica, lo que necesitamos es una emoción, porque con la razón no vamos a entender y con la agresión menos, porque la vas a hacer más víctima. Entonces, aquí necesitamos una emoción más grande, pero es una emoción grande de comprensión, ¿sí? Comprendo tu postura. Me decía un alumno, entonces lo que hago es que si mi novia se enoja y está en esta fase límbica, pues la dejo a que se le pase y me voy. Y le digo, bueno, mira, te voy a explicar, ¿verdad? Si quieres conservar ese noviazgo, si la dejas ahí con su emoción, pues cómo te explico que ya no tienes novia, ¿no? Porque pues te va a cortar, porque te vas a ir y ella se va a sentir como que me dejó, no le importé, no le importó lo que yo estaba sintiendo y se fue. Entonces, no es tanto como dejarla, pero debemos aprender a conocer a cómo le gusta a la persona que le trate, porque en efecto habrá personas que a lo mejor necesiten su espacio, porque ¿qué sucede? Con las personas que son reptilianas, repito, se van a la agresión, pero no estoy hablando propiamente de la agresión física, sino puede ser incluso una agresión verbal, pero también una agresión emocional. Estas personas que se te pegan muchísimo y que ya no hay un respeto del espacio vital.
porque quiere a fuerza como, vamos a arreglar el problema, es que mira, es que entiendes, que, y ya lo tienes aquí pegadito encima de ti, y eso viene a ser una agresión para la otra persona, y dices, espérame, me estás asfixiando, principalmente los límbicos, me estás asfixiando, espérame, ¿no? Pero habrá otras personas que a lo mejor realmente necesiten que cuando están en esa faceta simplemente las abraces y no digas nada, o que otras que quieren que las escuches, déjalas hablar, déjalas llorar, y ya, ¿sí? O habrá otras que en efecto te digan, dame 5 minutos para respirar. Pero el problema o el conflicto viene cuando ni siquiera sabemos leer el mensaje o escuchar a la persona. Y ahí yace el primer problema, en cómo estamos escuchando. Y compañeros, en esta distinciones lo hemos visto, la escucha no solamente se nos da con el sentido de la audición, la escucha principalmente se nos da con el sentido visual, ¿sí? Si una persona es capaz de escuchar a nivel visual, puede obtener el 58% de ganancia de la otra persona. El ser humano vamos hablando, gritando, expresando constantemente lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos, lo que no queremos, pero solamente que no hay quien nos vea, quien nos escuche, quien nos lea, ¿sí? Yo siempre les pongo este ejemplo y es bien fácil. Imagínate ahorita, no sé cuántos andemos en la sala, habemos 34, ¿no? Imagínate ahorita estas 34 personas que están. Imagínate que llega ahí a donde tú estás escuchando esta plática, llega de repente alguien ahí contigo que a ti te encanta, fascina, es como que tú dices, wow, es mi ídolo, lo amo, o mi ídola la amo, me encanta. ¿Cómo te imaginas que reaccionarías? ¿Qué harías? O sea, imagínate, estás viendo la cosa que más te encanta en el mundo. ¿Cómo se te ocurre que reaccionarías? ¿Los leo o los escucho? A ver, ¿cómo reaccionaría? Póngalo ahí en el chat. Me desmayo, dicen por ahí. Sí, algunos sí se podrían desmayar. Bueno, te voy a decir cómo va a reaccionar, porque estamos hablando del ego, del inconsciente, ¿verdad? Me pongo de colores, dicen, eufórico. Creo que me Ajá, siento y no podría hablar sí, podría ser. sin palabras. Bueno, el punto es que tu inconsciente va a hablar, porque aun cuando tú digas, voy a disimular, voy a esto, voy al otro, tu inconsciente va a hablar, tu corporalidad va a hablar, porque el inconsciente se maneja a través de la corporalidad. Por eso te digo que tienes el 58% ganado si aprendes a leer a la gente, porque esto te va a ayudar a tener mucho menos conflictos en tu vida, incluso contigo misma, porque para aprender a leer a alguien más, tenemos que aprender a leernos nosotros, ¿no? Es como cuando te dicen, oye, estás enojada, no, pues avísale a tu cara, ¿no? Porque pues estás con el ceño fruncido y la trompa parada, o quieres que te dé un besote, ¿no? Entonces, si entra una persona que te encanta, fascina, y tú la ves, no sé si han escuchado el cuento de Caperucita Roja cuando dice, ay, abuelita, qué ojos tan grandes para verte mejor, ¿verdad? Lo que va a suceder es que tus pupilas se van a abrir mucho más para ver todo ese contexto que te está encantando ver. Es lo primero que va a hacer tu cuerpo físicamente. Tu boca va a sonreír un poco, va a ser un tipo sonrisa de Mona Lisa, ni muy descarada ni muy seria, un poquito de sonrisa y tus ojitos van a empezar a ver hacia donde está aquello que te está gustando. Tus hombros se van a ir ligeramente para atrás para que tu postura se vea más firme, pero esto lo vas a hacer en mi... Creo que tenemos ¿Sí? ahí con tu audio. A ver, parece que ya regresaste. Repito que apenas si se van a ver, se van a alcanzar a distinguir este tipo de señales que vas a mandar. Ahora, por el contrario, imagínate que la persona que entra no es la que te encanta, fascina,
sino muy por el contrario, la persona que entra es aquella que, bueno, te hizo lo peor del planeta o de plano no te siente vibra, que te caiga bien, o algo sucedió con esa persona que no es de tu agrado. Pues torcemos Va los a ojos. ocurrir. Sí, claro, o sea, empezando porque vas a fruncir el ceño, la nariz se va a levantar ligeramente como un acto de repudio. Una de las emociones primarias que tenemos los seres humanos es el repudio. Y el repudio se da cuando algo me desagrada, cuando algo me hace daño. Las vibras que sentimos, esa emoción que sentimos hacia alguien de algo, también es un repudio porque digo, esta emoción me hace daño y no la quiero. Entonces me alejo de ella. Entonces, ¿qué pasa con la nariz? Ligeramente se levanta porque estás en un sentido de repudio. Y repito, tu ceño se va a fruncir y ligeramente tu cuerpo se va a compactar un poco porque estás como reprimiendo, como oprimiendo esta sensación, ¿de acuerdo? Entonces, repito, todo esto lo vas a estar mostrando dentro de tu inconsciente, dentro de este cerebro triuno, dentro de esta reacción que tienes de principio. El punto es que, repito, no aprendemos a leer a los demás, pero tampoco a nosotros mismos. Muchas veces generamos conflictos gracias a este inconsciente, ¿sí? Me dicen en muchas empresas o hasta mis alumnos me dicen, oiga, profe, es que yo se lo dije en buen plan, se lo dije bien, no se lo dije molesta, es más, ni siquiera estaba molesta. Pues sí, pero ¿qué tono usaste? ¿Cómo estaba tu postura? Y eso lo está percibiendo la otra persona. Entonces tú a lo mejor puedes decir, es que yo así hablo. Pues sí, pero a la otra persona le gusta que así le hables, a la otra persona le gusta que así te dirijas a ella. Entonces, el punto es que si no hemos podido aprender a escuchar con el oído, nos va a complicar más escuchar con los ojos. Sin embargo, si queremos tener algo diferente en nuestra existencialidad en cuanto a los conflictos, es bien importante el aprender a escuchar, no solamente con el sentido del oído, sino también con el sentido de la visión, para que esto minimice los conflictos en los que vamos a entrar, repito, principalmente con nosotros mismos, porque vaya que entramos con nosotros mismos en conflictos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, compañeros? Pongan sus preguntitas ahí en el chat si alguien tiene algo que comentar. De hecho, lo que comentan ahorita es que Luis está teniendo ahorita el ceño fruncido. A ver, Luis, ¿qué está pasando ahí? Y hay un comentario también, dice, el cuerpo habla todo lo que no se dice. Creo que va muy alineado a lo que acabas de comentar, ¿no? Es correcto, así es, vamos a hablarlo y lo vamos a estar expresando constantemente en nuestro cuerpo, ¿no? Podrás tú decir con tu cara, sí, sí me gusta, pero al decirle, sí, sí me gusta, pues ya estás diciendo, no me gusta, ¿no? Totalmente. Dice, cuando la otra persona se cierra y no quiere comunicarse para resolver el conflicto, ¿qué sugieres? Dejarla, porque ya te está diciendo que ahorita no, y ya estamos encontrando a una persona que está o en la parte reptiliana o en la parte límbica. Entonces, por más que tú le expliques lo que acabo de comentar, por más que tú le expliques de razones, la persona no te va a escuchar. Ahora, entramos tú te vas a dar cuenta cuando una persona ya está aquí porque empieza a entrar en algo que le llamamos dialecto dicotómico, que se me va a los extremos. Es decir, siempre es lo mismo, nunca me haces caso, es que todo es igual. Cuando ya empezamos a irnos al blanco, negro, al todo, al nada, al siempre, al nunca, ya la perdimos. Una de dos, si está en su faceta reptiliana, corre por tu vida, porque no sabes a qué nivel de agresividad va a reaccionar. Y si está en su faceta límbica, pues te sugiero que seas muy trucha porque va a utilizar muchas veces la parte de la manipulación, ¿sí? La manipulación no digo que lo hagan de manera consciente, ¿ok? Porque, ojo, no vayan a decirme, es que la coach dijo que si estás en la parte límbica ya eres una manipuladora. No, espérame, pues esa persona también está en su inconsciencia de que lo está haciendo, ¿me explico?
Ella a lo mejor utiliza las lágrimas o a lo mejor utiliza esto dicotómico de que siempre, nunca, precisamente para llegar a algo emocional contigo. ¿Cómo podemos llegarle a una persona límbica? Repito, es como una emoción de comprensión. Contaba un maestro que un día él fue a una fiesta con su novia y entonces la novia le dice, oye, ¿sabes que voy a ir al baño? Entonces ella se va al baño, él se queda en la fiesta y de repente sale la novia y lo ve con una muchacha bailando. La novia llega con el novio y empieza en su faceta límbica. ¿Cómo es posible? En mi propia cara me estás poniendo los cuernos y bla, 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 y bli, 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 y llore, y chalala, y chalala. Este chico le quería, oye, no, es que mira, oye, no, es que mira, ella salta de sus partes límbica a su parte reptiliana. Y al pobre chico le da, bueno, al profesor en ese entonces joven, le da 2 tremendas cachetadas. Y le dice, no, es que ya me pusiste el cuerno y mira, y con esta fulana, y chalala, y chalala, y chalala. Dice el profesor, yo tenía 22 años, ¿verdad? No sabía nada de esto, pero dice, ella ya estaba en su parte límbica y en su parte reptiliana. Dice, ¿qué sucedió? Que por más que yo quería explicarle de razones, ella no me entendió. Ella no, porque yo le quería explicar que ella era mi prima que acababa de llegar y entonces yo le dije, mi novia está en el baño, empezó la canción, nos pusimos a bailar y punto, y fue una confusión. Entonces, dice, ella como no salía de ahí, ya hasta me había tronado, dice, yo lo que hice es, ok, amor, te entiendo, si yo hubiera visto lo mismo, me hubiera puesto igual, vamos a tranquilizarlos, que necesita, chalala, y que poco a poco ella fue bajando la guardia. ¿Por qué? Porque le dio a ella algo, esta emocionalidad de comprensión. La emocionalidad de comprensión es, ok, me está comprendiendo lo que yo estoy sintiendo y entonces empezamos a bajar la guardia. ¿Sí? Cuando una persona está en su faceta límbica, esta emocionalidad de comprensión va a permitir que la persona baje la guardia y pueda abrir el triángulo que les acabo de decir, de el cerrarse, ¿sí? Este triángulo donde ya va a poder abrir el paso al neocórtex, el paso a la razón. Ahora, si la persona está en su parte reptiliana, entonces ahí no le vamos a poder llegar con una emoción, porque ¿cómo son los reptiles? Los reptiles son de sangre fría, los reptiles no son de emociones. Entonces, ¿sí me escucha ahí? Ya, ¿te escuchas? Ay, perdón, gracias. Entonces, como los reptiles no son de emociones, el reptiliano, el que está en esta fase reptiliana, no va a entender con emociones. A él ni lo quieras abrazar porque te va a aventar un sopapo. A él lo único que tenemos que hacer es darle un espacio. Y, por ejemplo, si él está gritando, nosotros no podemos ponernos al mismo nivel. No sé si te has dado cuenta que una persona cuando está enojada y de repente empieza a gritar, a gritar, a gritar, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Pero si tú le empiezas a hablar más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, él inmediatamente va a ir bajando su tono de voz, porque va a llegar el momento en que ni si él se va a estar escuchando, no te va a alcanzar a escuchar, entonces él va a ir bajando su tono de voz para alcanzarte a escuchar, ¿sí? Cuando tenemos una persona reptiliana, más que de razones, hay que escuchar cuál es su razón primero, escuchar cuál es su razón primero. No es que todos tengamos la razón, pero cada uno tenemos nuestra propia razón, ¿sí? Y eso es lo que no queremos llegar a un acuerdo. Los conflictos dejarían de ser conflictos cuando llegamos a un acuerdo. No es lo que tú quieras o lo que tú necesites, ni lo que yo quiera ni lo que yo necesite. Es lo que para ambas partes resulte favorable en este sistema, en esta situación y podamos llevar a cabo una acción diferente. Difícilmente se logra esto porque para este punto necesitamos 2 cosas. Mucha inteligencia emocional y mucha inteligencia a nivel socioafectiva, ¿sí? El ver a la otra como que puede tener diferentes puntos de vista y no necesariamente yo estar de acuerdo con ellos, pero poder llegar a un acuerdo. O sea, no necesitamos estar de acuerdo, pero podemos llegar a acuerdos. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieran comentarme? Pueden poner sus preguntas ahí en el chat. De hecho, ahí Clau anda comentando que gracias por el tema, que es excelente, le ha gustado. Entonces, saludos, Claudia. Si alguien tiene alguna duda, es momento de ponerla. ¿Te parece, Alejandra, si en lo que ponen ahí sus preguntas, vamos a recordarles la conferencia del día de mañana? Vamos a tener a Sergio Lois, va a ser presencial y va a ser también online, la vamos a estar transmitiendo para las personas que nos están viendo en este momento. Los invitamos cordialmente a la conferencia de Sergio Lois el día de mañana, que con el tema Tu relación con el dinero. Esta conferencia, aunque es presencial, también es totalmente gratuita. Y de hecho ya tenemos a varias personas que nos han estado contactando, nos han estado mandando mensajitos para asistir el día de mañana a las 6 de la tarde aquí en las oficinas de Atrae, que es en Playas de Tijuana. Para los que estén interesados en asistir a esta conferencia, mándenos un mensajito. Ahorita les vamos a poner aquí en el chat el número de teléfono al cual se puede comunicar para apartar su lugar, porque obviamente vamos a tener cupo limitado. De hecho, ya quedan pocos lugares para presencial. En dado caso que les digamos que ya no hay lugares en presencial, pues también les podemos dar acceso ahí por Zoom. Entonces, Luis, no sé si quieres agregar algo a esta información. ¿Andas por ahí o ya te fuiste? Aquí ando. No, pues sí, por supuesto. De hecho, hace unas horas estaba hablando con algunas personas que estaban interesadas en tomar la conferencia del día de mañana. Esta conferencia, pues hablando del modo presencial, obviamente, pues es para la gente que reside aquí en Tijuana. Para las que no, pues como ya bien lo dijiste, lo tenemos también en modo online, modo en línea. Y esta conferencia va a durar alrededor de 2 horas, ¿no? De como entre 6 a 8. Y esta conferencia nace para la gente que ha escuchado hablar de nuestro taller, Las Fábulas del Dinero, que vamos a llevar a cabo este sábado 10 de julio. Y para los que no sepan de más o menos de qué va a tratar, pues Sergio Lois les da una intro muy poderosa. Muy poderosa. Entonces, la ventaja de asistir tanto en modo en línea como presencial es que si ustedes asisten, obviamente pues lo registramos y tienen como ventaja, una súper mega ventaja, que van a tener una promoción de alrededor del 67% de descuento del costo total de la entrada del taller. El taller tiene como costo la cantidad de 2,999 pesos, ¿no? Pero está la promoción del 2x1. Si tú te interesa y quieres entrar, pues nada más tienes que invitar a alguien más para que te cueste 1,500. Pero si mañana asistes a la conferencia con Sergio Lois y pues compruebas que estuviste, ¿no? Te vamos a dar la promoción de oro, porque en lugar de pagar 1,500 pesos, tú vas a pagar nada más y nada menos que 1,000 pesos. Wow. Pero si es que asistes mañana, si no, pues queda todavía el costo de 2,999 pesos, que sería casi el triple, ¿no? Entonces, así que para los que no estén apuntados, enseguida pongo el número de WhatsApp. Para los que no lo tengan, lo voy a colocar en el chat. Para los que ya lo tienen, mándenme un mensajito y les contesto y ahí los registramos, ¿sale? Excelente, wow, que la verdad no estaba como analizando bien la promoción, pero mira, por venir a una conferencia totalmente gratuita con Sergio Lois, creo que la mayoría de los que están aquí, para los que es la primera vez que ven alguna de nuestras conferencias, les comentamos que Sergio Lois es otro egresado de aquí de la escuela de Atrae. La verdad es una persona que sabe muchísimo, viene ahora sí literal con la escuelita del Arqui, ¿no? El arquitecto Joel Gámez, pues, por ahí nos está viendo. Él es el fundador de aquí de Atrae, creo que a todos, tanto a Alejandra como a Luis, como a mí, como a Sergio, a Mario Rendón y bueno, si me voy a lista, le puedo mencionar a muchísimos, ¿no? Pero nos ha dejado como sembradita esas
como su escuelita, ¿no? El modo de compartir información. Entonces, para todos los que están aquí, aprovechen esta promoción, manden mensaje ahí a Luis, lo va a poner ahorita el número telefónico para que se registren, porque si no se registran y no vienen mañana o se registran para modo online, pues no van a poder aprovechar esta promoción. Creo que el taller vale esos 1,000 pesos, vale esos 1,500 pesos, vale esos 2,999 pesos, se los puedo asegurar y se los firmo donde sea. Entonces ahí está el número en el chat y ahora sí, vamos a continuar. Cualquier duda, pues estamos ahí para resolverla, ¿no? Vamos a continuar ahora sí con el tema. Ya hay algunas preguntas, Alejandra, para si quieres que te las vaya comentando. Sí, adelante, adelante. Muy bien. Dice, cuando no, esa ya la había leído. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa cuando tengo toda la disposición de comunicarme, pero las demás personas no quieren tener esa comunicación? Es la pregunta que hay ahorita en el chat. Igual si alguien tiene otras preguntas, pueden ponerlas o levantar la manita, también podemos darles acceso al micrófono. Excelente. ¿Qué pasa cuando tengo toda la disposición de comunicarme, pero las demás personas no quieren tener esa comunicación? Aquí entra algo que le llamamos oferta-demanda, ¿sí? Cuando yo no tengo la capacidad de comunicarme o de expresar lo que estoy sintiendo, entonces no estoy leyendo a los demás de cómo ser una oferta para ellos, ¿sí? El captar la atención de los demás cuando tú estás hablando es conocer lo que los demás quieren escuchar, ¿sí? Por eso es tan importante esta parte que les digo de aprender a leer, aprender a escuchar, no solamente con el sentido de la audición, sino más con el sentido visual, porque eso te va a permitir saber qué es lo que quiere y no quiere la persona, ¿no? Si tú estás hablando con una persona y de repente la persona está volteando, pues ¿cómo te explico que no quiere escuchar lo que le estás diciendo? Pero cuando ya aprendes a lo que la persona le está interesando, puedes llegarle por esa parte y la persona vas a obtener totalmente su atención, ¿sí? Hay mucha gente que me dice, es que yo soy bien hiperactiva, no me puedes mantener quieta, no me puedes mantener con constante atención. Y sin embargo, si le das en el punto o le tocas una fibra importante para ella, pero por supuesto que la vas a tener ahí contigo escuchándote, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás dando algo que a la persona le interesa, pero para eso necesitamos aprender a leer, repito, el lenguaje corporal, principalmente porque en el lenguaje corporal es donde vamos a encontrar a este inconsciente, donde vamos a encontrar este cerebro triuno que nos va a permitir saber y conocer a la persona. Por eso te decía hace rato, ya con esto tienes el 58% ganado. El otro 35% es con lo que la persona dice en su lenguaje no verbal. ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Este va a ser aquel donde tú puedes ver la expresión de esta persona en cuanto a lo que usa, lo que porta, a los lugares que visita. ¿Sí? Esto nos está dando una característica o nos está expresando algo de la persona. Por ejemplo, yo soy una persona muy cafetera, ¿no? Todo el tiempo me van a ver con una taza de café. Entonces, imagínate que tú eres tan despistada y llegas y me dices, oye, no te gusta el café, ¿verdad? ¿Cómo te explico que no me alcanzaste a leer? No alcanzaste a ver que, hola, trae una taza de café, ¿cómo me preguntas que no me gusta el café, no? Entonces, estos son datos que nos van a poder dar información de la persona, ¿no? Y repito, incluso hasta los lugares que suele frecuentar, ¿sí? Si tú ves una persona que le encanta ir a las cafeterías o le encanta ir a los restaurantes o le encanta irse de camping, la persona ya te está dando información. Entonces, si tú quieres que una persona obtener la atención primero de la persona, primero dale algo que a ella le interese, ¿sí? No, pues si, no sé, Mónica le encanta el camping y yo quiero que me haga caso en algo, pues a lo mejor yo llego hablándole de árboles, de osos, de qué sé yo, pero para eso también tengo que informarme, para eso también tengo que aprenderle un poquito, ¿me explico? Pero muchas veces queremos que la persona me haga caso solamente porque soy yo y porque me tienes que hacer caso. Y ahí también entonces estamos entrando en esta parte del cerebro que uno, pero a lo inverso. A lo mejor yo no soy la persona que está agrediendo, no soy la persona que está haciendo límbica en ese sentido de un conflicto, pero quiero que la otra persona me haga caso. Y entro en una parte inversa del cerebro que uno, que oye, hazme caso porque tienes que hacerme caso. Y no, aquí es primero encontrar, repito, las fibras sensibles donde la persona voy a obtener la atención de ella y en base a eso
me va a ella a prestar atención y yo ya voy a poder ahora sí que dar o presentar la idea o el tema o la conversación que yo quiero llevar. Pero repito, siempre tengo que ser cautelosa porque antes de pensar en lo que yo quiero expresar, tengo que encontrar las palabras o tengo que encontrar las formas para que la manera en cómo yo me estoy expresando tenga el efecto que yo quiero, ¿sí? Hay personas que me dicen, oye, es que yo, mi carácter es así, es de hablar fuerte, es de decir las cosas y sin filtros, las digo, punto. ¿Qué tanto eso te está llevando a conseguir las cosas que requieres? ¿Sí? No, pues es que tengo conflictos y la verdad me cuesta mucho y lo termino haciendo yo. Entonces no está haciendo oferta ni demanda, ¿me explico? ¿Por qué? Porque entonces lo terminas tú haciendo, lo terminas tú comprando, lo terminas tú generando y no estás consiguiendo que los demás lo estén haciendo. Entonces, todo esto nos está alejando de la oferta-demanda, nos está alejando del objetivo que queremos y nos está llevando a un constante conflicto, ¿sí? Y un conflicto, repito, que inicia principalmente en mí. El conflicto yace en el conflictivo. No hay de otra. Si yo estoy viendo conflictos es porque el conflictivo estoy siendo yo. Y repito, va a haber conflictos que los vamos a llamar los conflictos sanamente. ¿Por qué? Porque esos me van a llevar a un aprendizaje. Pero si yo solamente estoy viendo, no, es que esto es un problema, no, es que nadie me hace caso, no, es que no me quieren, no, pues entonces no va a haber una solución. Para que un conflicto sea sano es porque te va a llevar a un resultado que te va a acercar a la meta que tú ya has elegido. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Moni? Por el momento son todas las preguntas que hay. Sí. Excelente, Pero muy aquí, bien. aquí quería comentar algo, la verdad es algo que me puso a pensar muchísimo, es lo que estás comentando ahorita por ejemplo, las personas que dicen, no, es que así hablo, así soy. Digo, me proyecté muchísimo porque yo soy así. Y había estado con la idea de que como así era, pues las personas me tenían que aguantar y las personas tenían que, aunque yo estuviera con mi jetota todo el día, las personas se tenían que aguantar. Así es como pensaba antes. Y ahorita es como que ya digo, con muchas cosas leí, aprendí por cosas que me pasaron, con problemas con mi familia. Digo, me tocó aprender esta parte a punta de retos que me pasaron, pero sí, definitivamente estoy de acuerdo con esa parte de que está en nosotros también como el decidir si queremos seguir teniendo el conflicto con todas las personas por cómo eres o por cómo hablas o por las expresiones que haces cuando estás hablando, porque yo era de las personas de que estoy hablando y casi, o sea, no era para golpear, pero mis ademanes eran como que, y cállate, entonces las personas como que, oye, relájate, ¿no? Y ahorita ya comprendí muchas cosas, pero sí me tocó pasar por muchas situaciones que me llevaron a eso, ¿no? Digo, pasaron las cosas que tenían que pasar para que yo aprendiera eso, ¿no? Y era lo que Sí, quería comentar. gracias, Moni. De hecho, esa faceta que tú empleabas llevaba a la otra persona precisamente al cerebro triuno inverso que les comentaba, ¿no? Tú tenías una postura a lo mejor agresiva límbica, donde te acercabas o hacías ademanes y aparte era muy emocional tu agresividad. Y la otra persona veía a lo inverso, o sea, ya la bloqueabas por el hecho de que la otra sentía miedo, ¿no? Entonces, si le contesto y si se enoja y me suelta un guamazo, o si no le contesto y sale peor, ¿qué hago? ¿No? Entro en un conflicto. Entonces ya eran dos personas entrando en conflicto por diferentes razones, una por miedo de lo que estaba observando, porque ¿qué sucede con el cerebro triuno y con el inconsciente? El reptiliano, el cerebro reptiliano ya no ve a una persona, ¿no? Ya ve a un diente de sables que se lo va a comer. Y el límbico ya no ve a una persona, ya ve a algo que le está agrediendo, que le está lastimando, que le está flagelando, porque el inconsciente, chicos, es tan extremista que yo siempre les comento esto a mis niños. Les digo, mira, el inconsciente es este. Tú te levantas en la mañana y dices, me duele la cabeza. Y el inconsciente dice, sí, me duele muchísimo. Y el consciente dice, sí, pero es un dolor de cabeza, ¿sabes? No es para tanto. Y el inconsciente dice, no, espérate, sí me duele tanto. ¿Qué tal si tengo, no sé, algo grave? Y entonces el inconsciente se levanta, ni bien ha salido de la cama cuando agarra el celular, pone Google, a Mr. Google, y pone dolor de cabeza. ¿Y qué le sale? Lo primero es cáncer de cabeza. Y el inconsciente dice,
me voy a morir, tengo cáncer de cabeza. Y el consciente le dice, hey, aguarda, es solamente un dolor de cabeza, anoche tomaste y traes una cruda, ¿sabes? El inconsciente no entiende de razones y no entiende de chistes. Entonces, cuando yo a lo mejor estoy con una persona, así como tú comentas, ¿no? Que ademanes, y es que no me entiendes, y toda esta parte agresiva, límbica, entonces lo que yo ya no estoy viendo, yo me convierto en esta parte inconsciente inversa del cerebro triuno, donde lo que yo ya empiezo a percibir es miedo, es protección. Me tengo que proteger porque hay un peligro delante de mí, un peligro que me va a llevar a algo que yo no quiero. Es como aquel esposo, aquel novio que está con la esposa, con la novia, y le pregunta, oye, ¿qué tienes? Y la otra le dice, nada. Puta, el otro ya siente un pavor porque dice, ¿qué dije? ¿Qué no dije? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Ahora qué? ¿No? Y empieza a locurar porque ya ve un peligro inminente ahí delante de él, ¿no? Entonces, repito, es el cerebro triuno a lo inverso. Cuando yo estoy viendo un peligro, que no quiero llegar al conflicto, pero llego a un conflicto porque no sé qué está sucediendo. Y entonces eso me genera un conflicto, la incertidumbre, ¿sí? Entonces, sí, el llegar, por eso al principio de la charla yo les decía, la lógica en humanidades no existe y es lo primero que debemos de tener como distinción, comprender que como bien dijo una persona por ahí en un comentario, mi lógica va a ser muy diferente a la lógica de todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, eso sería como el primer paso. El segundo paso es primero aprender a conocerme, a leerme yo, para poder aprender a conocer o a leer a las demás personas de cómo realmente ellas están percibiendo lo que yo quiero decir. Muchas veces no es no es lo que estoy diciendo, sino cómo lo estoy diciendo, ¿no? La persona ya no escucha lo que digo, sino ve lo que estoy diciendo y entra en un estado de shock que ya no hay comprensión, ¿sí? Entonces, esos serían como los dos pasos o los dos postulados más importantes que debemos de entender del cómo no generar un conflicto o minimizar lo que es un conflicto, ¿no? Y tener en cuenta que cuando ya vemos a una persona con este lenguaje dicotómico, pues mejor ya entendemos que ahí no va a haber razón por más que yo quiera explicar de razones, pues ya no, porque una ya se me fue, repito, a lo límbico y la otra se me fue a lo reptiliano y entonces ya no hay poder de conversación. Hasta que esa emoción baje, hasta que ese temperamento baje, entonces va a poder haber una conversación. Excelente. Muy bien. Hay un par de preguntas. ¿Gustas Sí. que las Adelante. Muy bien. Dice, ¿qué pasa cuando una persona tiene un nivel jerárquico más alto y no se puede tener una réplica? ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un nivel jerárquico más alto y no se puede tener una réplica? Repito, ahí va a entrar mucho qué tan diestro seas tú para la demanda y oferta. No importa que sea el mismo papa o el presidente o quien tú busques y mandes. Si encuentras el punto, ahora sí que el punto débil, la fibra o donde realmente puedes ser lo suficientemente asertiva, puedes encontrar la manera o puedes tener captar la atención de la persona. Pero aquí, si no aprendes a leerle, a saber cómo, difícilmente lo vas a hacer. No importa de verdad la posición que tenga esta persona. Puede ser una persona que sea tu jefe, que sea tu papá, tu líder, lo que sea, y que es muy agresivo, el que no escucha de razones. Me ha tocado, de hecho me tocó hace poco con un empresario que tiene 3 hijos y tiene una cadena de restaurantes y nos decía, me decían sus hijos, no, Alex, que con mi papá no hay poder humano, no vas a poder hablar con él, no vas a hacer esto, lo otro, aquello. ¿Qué te gusta? Me senté 10 minutos con él y a los 10 minutos ya estábamos como si fuéramos grandes amigos de años. Entonces, aquí el punto es encontrar, yo me acuerdo que el señor es algo de arquitecto, le encanta la construcción. Entonces yo empecé tocándole el tema, ¿no? Es que aquí vamos a construir, y ya al tocarle el tema construir ya fue así de, ya, ¿no? Aquí estoy. Entonces hay que saber leer a las personas y no importa qué tan reptilo-agresiva sea o qué tan poder de jerarquía tenga, siempre y cuando si tenemos las palabras, si tenemos la asertividad, si tenemos el lenguaje y la visión correcta, vamos a poder ser oferta de mano. Muy bien, excelente.
Hay otro par de preguntas y dice, ¿cuáles serían las técnicas de protección? Técnicas de protección, cuando una persona ya se siente agredida o... La interpreto yo también de esa manera. Sí. Bueno, las técnicas de protección es que la persona empieza a entrar en igual encerrarse, ¿no? Miren, el cuerpo va a expresar cuando algo ya también me está haciendo un efecto dañino, ¿no? Repito, el repudio, esto ya no es favorable para mí, empiezo a cerrar mi propio cuerpo, a lo mejor empiezo a cerrar las manos, empiezo a cerrar mis piernas, ¿por qué? Porque si yo no empiezo a voltearme, empiezo a buscar rutas de escape donde para mí sea mucho más fácil poder salir de este problema, o empiezo a desviar la conversación, si ya nos vamos a lo verbal, empiezo a desviar la conversación, empiezo a decir, sí, está bien, no hay problema, lo que tú digas está bien. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero continuar con ese problema. Entonces, sí, está bien, sí, claro, sí, lo hacemos, sí, como tú digas, tú tienes razón. Eso ya es, me estoy protegiendo, ya no quiero este problema, ¿no? Y otras técnicas de protección que vamos a usar a nivel inconsciente es también cuando empezamos a ceder. ¿Por qué? Porque es como, va a sonar muy, a lo mejor fuerte, pero no sé si han visto, por ejemplo, cuando vemos a un animalito que es mayor que otro animalito y entonces el animalito le gruñe y el otro hace su movimiento de sumisión. Cuando yo ya empiezo a ceder es porque ya veo un peligro mucho más grande que yo. Entonces ya no tengo ni las herramientas, ni las palabras, ni la forma de poder atacar ese conflicto. Entonces empiezo a tener un acto de sumisión. Sí, está bien, ok, lo voy a hacer, de acuerdo. Entonces, ¿qué? Dime, o sea, contéstame, ¿por qué no lo podemos hacer de otra manera? Y como tú ya te bloqueó, porque ya no encuentras las herramientas, esa persona ya te hizo entrar en shock, entonces empiezas en un acto de sumisión. Y eso lo hacemos de manera muy inconsciente. ¿Sí? Excelente. Vamos a leer entonces la última pregunta que hay aquí en el chat y dice, ¿cómo podemos trabajar la incertidumbre para que no genere bloqueos o podamos minimizar o en su defecto maximizarlo? Tener la información clara y no la información clara del otro, sino la que yo necesito. Muchas veces nos dice, por ejemplo, el líder, oye, tienes que hacer este reporte así, así, asado, y tú por miedo a no preguntar, te quedas con esas dudas y entonces lo que estás haciendo es generarte un conflicto, porque el día de mañana llega tu líder, te pide lo que te solicitó y tú se lo entregaste mal. Entonces, ¿qué sucede? Que generaste tú mismo el propio conflicto. La mejor manera de no tener incertidumbre es preguntar claramente y siendo muy precisos con las preguntas, no rodearle mucho las preguntas. Es tan sencillo como que, ¿qué necesito hacer? ¿A qué hora lo necesito hacer? ¿Cómo lo necesito hacer? ¿De qué manera lo necesitas? No dejarlo a mi criterio porque entonces si tú esperas que yo haga las cosas como tú quieres, ya no me permite llegar a la lógica mía, pero si esa persona no me está dejando claras las cosas, yo tengo que aclararlo lo más posible para no caer ni en la incertidumbre ni en el conflicto. Excelente. Muy bien, esas serían todas las preguntas que hay ahorita en el chat. Excelente. Bueno, pues ahora sí que me parece ya que con esto ya vimos los puntos más importantes del conflicto. El conflicto, repito, no es conflicto hasta que el conflictivo empieza a verlo y empieza principalmente a hacerlo conflicto, ¿no? El segundo punto sería entender que el conflicto no es otra cosa más que un sentimiento de injusticia que va ligado a un miedo o a un querer tener la razón. Pero el querer tener la razón me regresa al miedo. Cuando yo quiero tener la razón en todo es porque hay un miedo de perder el poder. Y a lo que más le tenemos miedo al ser humano es a perder el poder, principalmente el poder de nosotros mismos, y eso nos genera un conflicto impresionante. ¿Por qué? Porque nos quita el control de nosotros o el control de la situación, y eso es uno de los mayores miedos que podamos poseer. Y por último, aprender a reconocer en este cerebro triuno a las personas en qué facetas se encuentran. Si nosotros estamos viendo a una persona reptiliana o límbica que ya está en esas facetas, pues ni para qué querer continuar en la misma plática o en la misma conversación, porque esto no me va a llevar a la resolución de problemas, al contrario, me va a generar más problemas porque vamos a entrar en un círculo vicioso donde él va a estar en su faceta, yo voy a querer tener la razón y no vamos a salir de ahí.
Excelente, ¿no? Pues de antemano muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que para muchos a muchos nos ha servido toda esta información. Vamos a leer una pregunta que está en el chat. Dice, ¿cómo poder tratar con una persona que ataca pasivamente, con palabras muy sutiles, pero atacando? Qué buena pregunta, fíjate, esa me encanta. Hay o habemos muchas personas que somos agresivas pasivas. Estas personas dentro de cierta rama se les puede conocer como perversas, porque aparentemente no te están atacando, pero en realidad te están lastimando, ¿sí? Entonces usan mucha la sutileza precisamente para poder atacar o poder tener la razón o poder desarmarte. ¿Qué sugiero? Repito, ser muy claros. Cuando yo estoy viendo que hay un trato que no es lo que yo realmente requiero, lo que yo realmente creo, antes de generar el conflicto conmigo, antes de generar un conflicto mayor, porque si yo lo permito, voy a hacer un efecto que se llama el efecto de la olla express. Va a llegar el momento en que voy a aceptar, voy a aceptar, voy a aceptar, pero en un punto voy a explotar. Y a lo mejor va a ser en el punto que dices, pues eso no era para tanto, pues no, no era para tanto eso, pero yo ya traigo un cúmulo y entonces tampoco se vale traer conflictos existenciales internos a cada rato por este tipo de situaciones. Entonces aquí yo lo único que sugiero es dejar las cosas bien claras, el cómo a mí me gusta que me traten, cómo me gusta ser tratada, cómo quiero que me hablen, todo este tipo de puntos, pero repito, si lo aceptas una vez, ya no se vale decir, es que tú me lo hiciste, porque al final del día tú lo permitiste. Wow, muy interesante también esa parte, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra, por toda la información. Como te comentaba ahorita, para mí me dejó una gran reflexión, me dejó un gran aprendizaje. Me quedé pensando en muchas cosas en las que solemos darnos cuenta, pero ignoramos o no hacemos nada para cambiar, o formas de ser, o a lo mejor el tono de voz con el que contestamos, o cositas así, que creo que si le pusiéramos un poquito más de atención e hiciéramos algo para, de cierta manera, cambiar o comenzar a hacer otras cosas u otros ademanes más tranquilos para que la gente no malinterprete, creo que nos ayudaría muchísimo a reducir esos conflictos, ¿no? Y digo, lo digo por mi experiencia, ¿no? Muchísimas gracias por toda la información, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que se quedaron hasta el final. Gracias a Luis y gracias a mí, ¿por qué no? También por todo lo que hicimos para estar aquí con ustedes, darles bueno, en este caso Alejandra, para darles toda esta información. Y vamos a ver no sé si quieres agregar algo más, Alejandra, sino para ir cerrando la conferencia del día de hoy. No, al contrario, Mónica, Luis, Arqui, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Para mí, pues es un placer siempre estar dentro de una de mis almas mater, compartiendo y, repito, aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? Las preguntas, los comentarios siempre aportan, siempre nutren. Entonces, muchísimas gracias. Y también a todos los que estuvieron participando, muchísimas gracias por nutrir la conferencia. Sí, totalmente. Hubo muchas personas que se quedaron, a pesar de que tuvimos ciertas cositas ahí al inicio, no empezamos como otras veces, pero es parte de, yo lo hemos mencionado cuando, por ejemplo, algún coach o incluso al Arqui se le va el internet o cosas así, son cosas que no están en nuestras manos. Lo de hoy sí estaba en nuestras manos porque si no se nos hubiera olvidado el cargador, otra cosa hubiera sido, pero son cosas que pasan, somos seres humanos, vamos a vivir y vamos a pasar cosas como estas, cosas incluso más graves, entonces pues a darle y a seguir aprendiendo, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra, por toda la información que nos brindaste el día de hoy. Vamos a ver antes de cerrar las conferencias que van a estar esta semana, ya para ir cerrando la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandra. Igual, Luis, no sé si puedas poner ahorita la información. Excelente, gracias. Este jueves vamos a tener la conferencia con nuestro queridísimo Master Coach Joel Gámez y el tema es otro temazo que creo que tiene algo de
de similitud, o bueno, ahí con lo del carácter y el temperamento, creo que es parte de lo que o bailado a la información que aprendimos el día de hoy. Así que no se pierdan el siguiente jueves, temperamento versus carácter, con el arquitecto Joel Gámez. También la conferencia del día de mañana, como se los comentamos hace ratito, va a ser con Sergio Lois, va a ser aquí en Atrae, va a ser en modo también online. A los que se registren y asistan, tanto en la modalidad online como presencial, van a tener la oportunidad de tomar el taller Las Fábulas del Dinero por solo 1,000 pesos, pero únicamente a las personas que nos manden mensajito. Igual ahí está el número de WhatsApp en el chat. Igual ahorita si Luis me puede hacer el favor de volverlo a colocar para que lo tengan a la mano. Y ahí aparece también en pantalla el número. Así que nos vemos el día de mañana los que puedan asistir, tanto en modalidad online o presencial aquí en Atrae, a la conferencia Tu relación con el dinero con Sergio Lois. Pues muchísimas gracias a todos por asistir, por entender, por comprender todo lo que nos ha pasado el día de hoy. Entonces, como les digo, es parte de, los invitamos a que nos sigan por redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube y hasta en TikTok. Entonces, pues de mi parte ha sido todo. No sé si Luis, ¿quieres agregar algo ya para despedirnos? Pues nada, agradecido porque nos han acompañado hasta ahorita, hasta hoy por hoy. Este tipo de conferencias muy sanas, muy nutritivas. Y pues nada, estoy esperando sus mensajitos por WhatsApp para registrarlos para la conferencia del día de mañana. Excelente. Pues muchísimas gracias, Luis. Gracias por lo que nos pasó. Creo que estamos aprendiendo de todo un poco. Gracias a todos los que hacen esto posible. Gracias, Arqui. Gracias, Mari. Y a todos ustedes por asistir una vez más. Nos vemos mañana y nos vemos el jueves. Hasta luego. Cuídense mucho.